Limpias mi casa, dijo la millonaria, ignorando que la empleada era dueña de todo. La mañana del martes 15 de marzo amaneció gris sobre la colonia Lomas de Chapultepec, en Ciudad de México, como si el cielo mismo presintiera el drama que estaba por desarrollarse. Rosa Elena Domínguez, de 42 años, ajustó su uniforme de trabajo color azul marino mientras esperaba frente al portón de hierro forjado de una mansión que no había visto en 25 años. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo doméstico pero aún delicadas en sus gestos, temblaban ligeramente mientras sostenía su pequeña maleta con productos de limpieza. No era nerviosismo por el trabajo. Rosa Elena había limpiado cientos de casas a lo largo de su vida y era considerada la mejor empleada doméstica de toda la zona. Lo que la hacía temblar era la memoria, el peso de un pasado que creía enterrado para siempre y que ahora resurgía con la fuerza de un huracán silencioso. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal, deja tu like y comparte en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia, porque aquí vives las historias más conmovedoras de YouTube y esta te llegará al corazón. El interfón sonó con un pitido electrónico y una voz femenina aguda y ligeramente irritada respondió del otro lado. «Sí, ¿quién es?» Rosa Elena respiró profundamente antes de contestar. «Buenos días, señora. Soy Rosa Elena Domínguez. Vengo por el trabajo de empleada doméstica que se anunció». Hubo un silencio breve. Luego el portón comenzó a abrirse con un zumbido mecánico. La voz volvió a sonar, esta vez más impaciente. «Pasa. La entrada de servicio está por el lado izquierdo. No uses la puerta principal». Rosa Elena tragó el nudo que se formó en su garganta. Aquella voz, aunque adulta y endurecida por los años, le resultaba dolorosamente familiar. Caminó por el sendero de piedra que rodeaba la propiedad, observando cada detalle de la casa que alguna vez conoció como el dorso de su mano. Los jardines estaban descuidados. Las rosas que su madre solía cuidar con tanto esmero habían sido reemplazadas por plantas ornamentales modernas pero sin alma. La fuente italiana que recordaba llena de agua cristalina y peces dorados ahora estaba seca, con hojas muertas acumuladas en el fondo. La alberca olímpica que había sido el orgullo de la propiedad se veía turbia y mal mantenida. Todo el esplendor que Rosa Elena recordaba de su infancia había sido opacado por años de negligencia y mal gusto. Llegó a la entrada de servicio y tocó la puerta. Una mujer de aproximadamente 45 años abrió casi inmediatamente. Era delgada hasta el punto de parecer frágil. Vestía un conjunto deportivo de marca ostentosamente caro y tenía el cabello teñido de un rubio platinado que no favorecía su tono de piel. Sus ojos, sin embargo, fueron lo que más impactó a Rosa Elena. Eran exactamente iguales a los de su madre, aunque donde los de Doña Esperanza habían brillado con bondad y calidez, estos solo reflejaban frialdad y desprecio. «¿Rosa Elena?» La mujer la examinó de arriba abajo con una expresión de desaprobación apenas disimulada. «Te ves mayor de lo que esperaba. La agencia dijo que tenías experiencia, pero no mencionaron que eras tan vieja». Rosa Elena mantuvo la compostura, algo que había perfeccionado a lo largo de décadas, trabajando para familias que constantemente subestimaban su valor. «Tengo 42 años, señora, y 25 años de experiencia en trabajo doméstico. Mis referencias son impecables». La mujer chasqueó la lengua. «Bueno, supongo que tendrá que servir. Las últimas 3 empleadas que contraté no duraron ni un mes. Esta casa es enorme y requiere mucho trabajo. Espero que no seas de las que se quejan». Hizo un gesto despectivo con la mano. «Entra, te voy a mostrar lo que necesito que hagas». Rosa Elena entró a lo que alguna vez fue la cocina de su infancia, el lugar donde había aprendido a hacer tortillas junto a su madre, donde había probado su primera dona de azúcar en su 6º cumpleaños, donde había llorado la primera vez que se raspó la rodilla y Doña Esperanza la había consolado con chocolate caliente. Ahora esa cocina era irreconocible. Los muebles antiguos de madera maciza que su abuelo había mandado hacer especialmente habían sido reemplazados por gabinetes modernos de acero inoxidable. El piso de mosaico artesanal que contaba la historia de generaciones había sido cubierto con porcelanato frío e impersonal. La estufa de leña donde su bisabuela había cocinado durante 40 años había desaparecido, reemplazada por una cocina industrial que claramente nunca se usaba, a juzgar por la capa de polvo que la cubría. «Como verás», la mujer dijo
con un tono de superioridad. Esta propiedad requiere mantenimiento constante. Son 800 metros cuadrados de construcción, jardines extensos, 5 recámaras, 7 baños, 2 salas, comedor formal, biblioteca, gimnasio, sala de cine y, por supuesto, el área de alberca. La casa ha estado en mi familia por generaciones, aunque honestamente no entiendo por qué mi abuela estaba tan apegada a este lugar anticuado. Rosa Elena sintió cada palabra como un puñal en el corazón, pero mantuvo el rostro neutral. La mujer continuó: me llamo Alejandra Montalvo de Herrera. Puedes llamarme señora Alejandra. Mi esposo es Roberto Herrera, dueño de Herrera Automotriz, la cadena de agencias de autos más grande del país. Tenemos 2 hijos, Sebastián de 17 y Daniela de 15, aunque casi nunca están en casa. Sebastián está en un internado en Suiza y Daniela en un colegio en Inglaterra. Vienen solo en vacaciones. Alejandra caminó hacia el refrigerador y sacó una botella de agua mineral importada, bebiendo directamente de ella sin ofrecer nada a Rosa Elena. Tu horario será de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Los domingos libres, obviamente, aunque si hay alguna emergencia o evento especial, espero que estés disponible. El salario son 5,000 pesos a la semana, que es bastante generoso considerando que incluye comida y tendrás un cuarto aquí. ¿Alguna pregunta? Rosa Elena había ganado ese mismo salario 15 años atrás. Era ridículamente bajo para el nivel de trabajo y responsabilidad que Alejandra describía, pero no estaba allí por el dinero. ¿Puedo preguntar qué pasó con las empleadas anteriores? Alejandra hizo un gesto de fastidio. Eran flojas y quejumbrosas. Una dijo que la casa tenía malas vibras. Imagínate qué tontería. Otra no podía mantener el estándar de limpieza que exijo. La tercera simplemente desapareció un día sin decir nada. La gente de hoy en día no tiene ética laboral. Rosa Elena asintió lentamente, preguntándose si Alejandra tenía idea de cuánta verdad había en el comentario de la empleada sobre las malas vibras. Esta casa, que alguna vez estuvo llena de amor, risas y vida familiar auténtica, ahora estaba impregnada de una tristeza palpable. Las paredes parecían llorar por los recuerdos felices que habían sido borrados. Entiendo, señora Alejandra. Puedo asegurarle que soy muy dedicada a mi trabajo y no me asustan las casas grandes. Alejandra la evaluó con la mirada una vez más. Veremos. Empiezas mañana. Hoy solo quería conocerte y mostrarte la propiedad. Te daré un recorrido rápido y luego puedes irte. Ah, y otra cosa. Se acercó más a Rosa Elena. Su perfume caro era tan fuerte que casi mareaba. Esta casa tiene muchos objetos valiosos. Antigüedades, arte, joyas. Si algo desaparece o se rompe, saldrá de tu salario. Y tenemos cámaras en todas partes, así que no intentes nada gracioso. El recorrido por la casa fue una tortura emocional para Rosa Elena. Cada habitación guardaba recuerdos de una vida que le habían arrebatado. La sala principal, donde su familia solía reunirse los domingos después de misa, ahora estaba decorada con muebles minimalistas incómodos que claramente eran más para impresionar que para usar. Las paredes, que alguna vez exhibieron fotos familiares de 5 generaciones, ahora mostraban arte abstracto sin alma, comprado probablemente por un decorador caro. La biblioteca, que había sido el santuario de su abuelo don Joaquín, donde él le había enseñado a leer usando ejemplares antiguos de Cervantes y Sor Juana, había sido convertida en una sala de trofeos, exhibiendo los logros deportivos y académicos de Sebastián y Daniela. Subieron las escaleras hacia el segundo piso. Rosa Elena se aferró al barandal, el mismo barandal de caoba tallada que había tocado miles de veces de niña, ahora pintado de blanco brillante que ocultaba la hermosa madera natural. Esta es la recámara principal. Alejandra abrió la puerta de par en par, revelando lo que alguna vez fue el dormitorio de sus padres. Rosa Elena tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no derrumbarse allí mismo. Recordó a su padre, don Joaquín Domínguez, un hombre honorable que había construido su fortuna con trabajo honesto en la industria textil. Recordó a su madre, Esperanza, cantando mientras arreglaba las flores frescas que ponía todos los días en el tocador. Ese cuarto había sido un lugar de amor, de conversaciones nocturnas que Rosa Elena escuchaba desde su propia habitación, de risas y planes familiares. Ahora era un despliegue frío de lujo excesivo, con una cama king size que parecía más un mueble de exhibición que un lugar para descansar. Esta habitación debe limpiarse todos los
los días. Alejandra instruía, mientras Rosa Elena trataba de mantener la compostura. Las sábanas son de seda egipcia de 800 hilos, muy delicadas. Deben lavarse a mano con un detergente especial que te voy a dar. El piso de mármol se limpia solo con productos específicos, nada abrasivo. Y estos cortinajes, señaló las pesadas cortinas de terciopelo, deben sacudirse diariamente, pero solo pueden lavarse profesionalmente cada 6 meses. Rosa Elena anotaba mentalmente cada instrucción mientras su corazón se partía en 1000 pedazos. Pasaron por las habitaciones de los hijos, ambas inmaculadamente decoradas, pero extrañamente impersonales, como cuartos de hotel de lujo más que dormitorios de adolescentes. No había desorden adolescente, no había pósters en las paredes, no había señales de vida real, más allá de algunos trofeos cuidadosamente colocados en estantes de vidrio. Finalmente, llegaron a una puerta al final del pasillo. Rosa Elena reconoció esa puerta inmediatamente. Su corazón comenzó a latir más fuerte. Era la puerta de su antiguo dormitorio. Alejandra la abrió con indiferencia. Este es el cuarto de huéspedes. Aunque nunca tenemos invitados que se queden a dormir. Lo uso más como vestidor adicional. Aquí guardo ropa de temporada y algunos accesorios. Rosa Elena entró lentamente a la habitación que había sido su universo durante los primeros 17 años de su vida. Las paredes que alguna vez estuvieron pintadas de amarillo suave, su color favorito, ahora eran de un gris moderno y deprimente. La ventana desde donde solía mirar las estrellas y soñar con su futuro, ahora tenía persianas metálicas que bloqueaban toda luz natural. Su cama, con el edredón de flores que su abuela le había tejido, había sido reemplazada por una cama individual genérica cubierta con ropa colgada en ganchos. Pero lo que realmente captó la atención de Rosa Elena fue un pequeño detalle que Alejandra claramente no había notado o no le importaba. En la esquina inferior del marco de la ventana, apenas visible, estaban las iniciales R.E.D., que ella había tallado con un clip cuando tenía 12 años, junto con las de su mejor amiga de la infancia, M.L.R., María Luisa Ramírez, quien había sido como una hermana para ella. Rosa Elena tuvo que parpadear varias veces para contener las lágrimas. Ese pequeño acto de rebeldía infantil había sobrevivido al tiempo y a la transformación de la casa. Era la única evidencia física que quedaba de que alguna vez ella había existido en ese espacio. ¿Alguna pregunta hasta ahora? La voz de Alejandra la sacó de sus pensamientos. Rosa Elena se aclaró la garganta. No, señora Alejandra, todo está muy claro. Alejandra asintió con satisfacción. Bien, ahora te voy a mostrar tu cuarto. Está en la parte de atrás de la casa, junto al cuarto de lavado. Bajaron por una escalera de servicio que Rosa Elena no reconoció, probablemente una adición posterior, y llegaron a un área que claramente había sido agregada como extensión de la casa original. El cuarto de empleada era pequeño pero funcional, con una cama individual, un pequeño closet y un baño adjunto minúsculo. Tenía una ventana que daba directamente a la pared del vecino, bloqueando cualquier vista agradable. Aquí es donde dormirás, Alejandra informó. Puedes traer tus cosas personales mañana cuando empieces. Espero que estés aquí a las 7 en punto. Yo generalmente me levanto a las 8, así que quiero que el desayuno esté listo para entonces. Jugo de naranja natural, huevos revueltos con vegetales orgánicos, pan tostado de centeno y café americano. Todo debe estar en la mesa del comedor a las 8:05. Roberto sale temprano a las 6 y desayuna fuera, así que solo prepararás para mí. ¿Entendido? Rosa Elena asintió. Perfectamente, señora Alejandra. Alejandra consultó su reloj de lujo. Bien, ahora debo irme. Tengo una cita en el spa a las 11. Puedes salir por donde entraste. Nos vemos mañana a las 7. Rosa Elena salió de la mansión sintiéndose exhausta emocionalmente, a pesar de que no había hecho ningún trabajo físico. Caminó hacia la parada del camión, sus piernas moviéndose automáticamente mientras su mente procesaba la avalancha de emociones. Después de 25 años, había regresado a la casa donde creció, la casa que su familia había poseído durante 4 generaciones, la casa que le habían robado a través de engaños y manipulaciones legales cuando ella tenía apenas 17 años, y la mujer que ahora se paseaba por esa propiedad como si le perteneciera, tratándola con condescendencia y ordenándole limpiar su casa. Era Alejandra Montalvo, la nieta de la mujer que había orquestado toda esa traición.
camión. Rosa Elena subió al camión y se sentó junto a la ventana, mirando pasar las calles de Lomas de Chapultepec. Su mente viajó 25 años atrás, a los días dolorosos que siguieron a la muerte de sus padres. Don Joaquín y doña Esperanza Domínguez habían fallecido en un accidente automovilístico cuando Rosa Elena tenía apenas 17 años. Un conductor ebrio los embistió en Periférico Sur cuando regresaban de una cena para celebrar su 25 aniversario de bodas. Rosa Elena quedó huérfana de la noche a la mañana, devastada y completamente perdida. No tenía hermanos. Sus abuelos habían fallecido años atrás y su único familiar vivo era una tía lejana que vivía en Oaxaca y que apenas conocía. En medio de su dolor apareció Refugio Montalvo, una mujer de aproximadamente 50 años que se presentó como amiga cercana de su madre. Rosa Elena no la recordaba de ninguna reunión familiar, pero Refugio tenía fotos con doña Esperanza, hablaba de detalles íntimos de la vida de sus padres y mostraba tanta preocupación por ella que Rosa Elena, vulnerable y desesperada por consuelo, confió en ella completamente. Refugio se ofreció a ayudarla con todos los trámites legales del funeral, los documentos de herencia y la administración de los bienes que sus padres habían dejado. Tu madre habría querido que alguien cuidara de ti, mijita, Refugio le decía mientras le acariciaba el cabello. No te preocupes por nada, yo voy a encargarme de todo. Lo que Rosa Elena no sabía era que Refugio Montalvo nunca había sido amiga de su madre. Era de hecho una estafadora profesional especializada en identificar familias en duelo y aprovechar su vulnerabilidad. Había estado observando a la familia Domínguez durante meses, esperando la oportunidad perfecta. Cuando el accidente ocurrió, Refugio falsificó documentos, creó una amistad ficticia con Esperanza, usando información robada de cartas que había interceptado, y convenció a Rosa Elena de firmar una serie de documentos que supuestamente eran para proteger su herencia hasta que fuera mayor de edad. En realidad, esos documentos transferían la propiedad completa de la casa, las inversiones y todos los bienes de la familia Domínguez a nombre de Refugio Montalvo. Para cuando Rosa Elena cumplió 18 años y comenzó a entender lo que realmente había sucedido, ya era demasiado tarde. Refugio había vendido la mayoría de las propiedades y negocios, lavado el dinero a través de empresas fantasma y había transferido la casa familiar a su propio nombre. Cuando Rosa Elena intentó demandar, descubrió que no tenía recursos para contratar abogados competentes y que Refugio había preparado también su estafa, que los documentos parecían completamente legales. Los abogados de oficio que la ayudaron le dijeron que el caso era prácticamente imposible de ganar sin evidencia concreta de fraude, evidencia que Refugio había destruido meticulosamente. Rosa Elena pasó años en el sistema legal, tratando de recuperar algo de lo que le habían robado, pero cada puerta se cerraba en su cara. Refugio tenía conexiones, dinero para sobornar a quien fuera necesario y una red de abogados sin escrúpulos que hacían parecer que cada transacción había sido completamente voluntaria por parte de Rosa Elena. Finalmente, exhausta, sin dinero y con su salud mental deteriorándose, Rosa Elena tuvo que rendirse. Se mudó a un pequeño departamento en la colonia Doctores, comenzó a trabajar como empleada doméstica para sobrevivir y trató de reconstruir su vida desde cero. Durante 25 años, Rosa Elena trabajó incansablemente en casas de familias ricas, ahorrando cada peso que podía mientras criaba sola a su hijo Andrés, fruto de una relación que no prosperó cuando su novio se enteró de que ella ya no era heredera de una fortuna. Andrés, ahora de 24 años, era ingeniero civil y trabajaba en Monterrey sin saber completamente la historia de su familia. Rosa Elena nunca le había contado todos los detalles, no quería que su hijo cargara con la amargura que ella había tenido que tragar durante décadas. Le había dicho simplemente que sus abuelos murieron cuando ella era joven y que la familia perdió su dinero en malas inversiones. Andrés creció pensando que su madre siempre había sido empleada doméstica, sin saber que ella había nacido en una de las familias más prósperas de Lomas de Chapultepec. Pero Rosa Elena nunca olvidó. Cada año, el día del cumpleaños de su madre, caminaba hasta Lomas de Chapultepec y miraba desde lejos su antigua casa, ahora ocupada por la familia Montalvo. Observaba
Observaba las renovaciones que hacían, las fiestas ostentosas que organizaban, la vida de lujo que vivían con el dinero que debería haber sido suyo. Y cada año se prometía a sí misma que algún día, de alguna manera, recuperaría lo que le pertenecía, no por venganza, sino por justicia, por el honor de sus padres que trabajaron toda su vida para construir ese patrimonio, por el futuro de su hijo que debería haber heredado seguridad financiera, por ella misma, que había tenido que vivir una vida de dificultades por el egoísmo y la maldad de otra persona. 3 meses atrás, Rosa Elena finalmente tuvo un golpe de suerte. A través de una amiga que trabajaba en el registro público de la propiedad, descubrió que Refugio Montalvo había fallecido 2 años atrás y que la casa había pasado a su hija, Beatriz Montalvo, quien después se la había heredado a su propia hija, Alejandra Montalvo de Herrera. Pero más importante, Rosa Elena descubrió que en el proceso de transferencia de herencia había irregularidades legales. Refugio nunca había completado apropiadamente el traspaso de propiedad cuando originalmente robó la casa. Existía un vacío legal, un error en el registro que podría ser explotado para reabrir el caso. Rosa Elena gastó todos sus ahorros consultando con un abogado honesto, el licenciado Fernando Gutiérrez, quien después de revisar cuidadosamente todos los documentos que ella había guardado durante 25 años, le dio una noticia increíble. Rosa Elena, tienes un caso. Es complicado y va a tomar tiempo, pero si puedo probar que las firmas en algunos de estos documentos fueron falsificadas y si puedo demostrar que eras menor de edad sin representación legal apropiada cuando firmaste, podemos reabrir el caso y potencialmente reclamar la propiedad. Rosa Elena lloró de alivio esa tarde en la oficina del licenciado Gutiérrez. Después de 25 años, finalmente había esperanza. Pero el licenciado le advirtió: necesitamos evidencia adicional. Cualquier cosa que pueda conectar la casa con tu familia original. Fotos, documentos, testimonios de personas que conocieron a tus padres como dueños legítimos. Mientras más evidencia tengamos, más fuerte será el caso. Fue entonces cuando Rosa Elena tuvo la idea. Cuando vio el anuncio de empleo en el periódico para empleada doméstica en una casa de Lomas de Chapultepec, reconoció la dirección inmediatamente. Era su antigua casa. Alejandra Montalvo estaba buscando una nueva empleada. Rosa Elena no lo pensó 2 veces. Aplicó para el trabajo usando su nombre de casada, Domínguez de Torres, que Alejandra no reconocería. Pasó la entrevista inicial con la agencia de empleo sin problema y ahora había sido aceptada. Su plan era simple pero arriesgado. Trabajaría en la casa como empleada doméstica mientras discretamente buscaba cualquier evidencia que sus padres pudieran haber dejado. Sabía que cuando Refugio tomó posesión de la casa no había tenido tiempo de revisar todo. La mansión era enorme, con sótanos, áticos y cuartos de almacenamiento. Tenía que haber algo, cualquier cosa, documentos familiares, fotos antiguas, tal vez incluso el testamento original de sus padres que Refugio había afirmado nunca existió. Rosa Elena conocía esa casa mejor que nadie. Sabía de escondites secretos que su padre había construido, de espacios detrás de paredes falsas que la familia usaba para guardar objetos de valor. Si algo de la historia de su familia había sobrevivido, ella lo encontraría. La noche antes de comenzar su primer día oficial de trabajo, Rosa Elena apenas pudo dormir. Se levantó a las 4 de la mañana en su pequeño departamento, se duchó y se vistió con su mejor uniforme de empleada doméstica. Preparó un termo de café porque sabía que sería un día largo. Antes de salir, fue hasta el pequeño altar que mantenía en la esquina de su sala, donde tenía fotos de sus padres y una veladora siempre encendida. Se arrodilló frente a las fotografías en blanco y negro de don Joaquín y doña Esperanza, ambos sonriendo en día de su boda. «Papá, mamá», susurró con los ojos llenos de lágrimas. «Voy a recuperar nuestra casa. Voy a limpiar el nombre de nuestra familia. Voy a demostrar que ustedes no murieron en vano. Les prometo que voy a hacer justicia». Llegó a la mansión exactamente a las 7 de la mañana. Entró por la puerta de servicio y encontró la cocina vacía. Alejandra no había despertado aún. Rosa Elena usó ese tiempo para familiarizarse con la distribución actual de la cocina y comenzar a preparar el desayuno. Mientras cascaba los huevos y cortaba los vegetales, permitió que sus manos trabajaran en piloto automático mientras su mente se enfocaba en el verdadero
verdadero propósito de estar allí. Observó cada detalle de la cocina buscando algo, cualquier cosa que pudiera ser útil. Notó que algunos de los gabinetes eran los mismos que sus padres habían instalado, solo repintados. Algunos de los azulejos detrás de la estufa eran originales, aunque sucios y descuidados. A las 8:05 en punto, Rosa Elena colocó el desayuno perfectamente presentado en la mesa del comedor. Alejandra apareció a las 8:15, vestida con un traje de yoga de diseñador, su cabello perfectamente peinado y maquillaje impecable. Se sentó sin decir buenos días y comenzó a revisar su teléfono mientras comía. Rosa Elena se paró a un lado esperando instrucciones, observando en silencio a la mujer que ahora ocupaba su casa familiar sin la menor idea de que la empleada frente a ella era la verdadera heredera de todo lo que la rodeaba. El desayuno está aceptable, Alejandra comentó sin levantar la vista del teléfono. Los huevos podrían tener un poco más de sal. Asegúrate de recordarlo para mañana. Sí, señora Alejandra. Rosa Elena respondió con voz neutral. Alejandra finalmente levantó la vista. Hoy quiero que empieces con una limpieza profunda de la sala principal. Todo debe brillar. Tengo invitadas del club el viernes y quiero que la casa se vea impecable. Después puedes seguir con el comedor y la biblioteca. Esta tarde a las 3 llegará el jardinero. Asegúrate de que tenga acceso al agua y a las herramientas. Y cuando termines con eso, hay una montaña de ropa que necesita planchado en el cuarto de lavado. Rosa Elena asintió, tomando nota mental de cada tarea. ¿Algo más, señora? Alejandra hizo un gesto de fastidio. Sí, esta casa es vieja y hace ruidos extraños por las noches, especialmente en el segundo piso. No es nada, solo la madera asentándose o las tuberías, pero no quiero que te asustes y comiences con supersticiones tontas como la última empleada. ¿Está claro? Rosa Elena tuvo que morderse la lengua para no sonreír. Ella sabía exactamente qué causaba esos ruidos extraños. No eran las tuberías ni la madera, era el viejo sistema de ventilación que su padre había instalado para mantener la casa fresca en verano. Un sistema antiguo pero efectivo que hacía sonidos particulares cuando el aire se movía a través de los ductos. De niña, esos sonidos la habían asustado hasta que su padre le explicó exactamente qué los causaba y le mostró el funcionamiento del sistema. Ahora, ese conocimiento podría serle útil. Entiendo perfectamente, señora Alejandra. No soy supersticiosa. Los ruidos de las casas antiguas son completamente normales. Alejandra pareció satisfecha con la respuesta. Bien, puedes comenzar entonces. Estaré en mi recámara si necesitas algo, pero trata de no molestarme, a menos que sea urgente. Rosa Elena pasó las siguientes 4 horas limpiando meticulosamente la sala principal. Con cada mueble que movía, con cada superficie que pulía, sus ojos buscaban detalles del pasado. Encontró pequeñas marcas en el piso de madera donde solía estar el piano de su madre. Marcas que habían sido cubiertas por una alfombra persa, pero que aún eran visibles cuando movías la alfombra. Encontró una pequeña mancha de pintura azul en el zócalo detrás del sofá, evidencia de cuando ella tenía 8 años y había accidentalmente pintado la pared mientras su padre trabajaba en un proyecto de arte con ella. Esa mancha había sido cubierta con tanto retoque de pintura a lo largo de los años, pero Rosa Elena reconoció su ubicación exacta. Mientras limpiaba las estanterías de la biblioteca, encontró algo que hizo que su corazón se detuviera. Escondido detrás de una fila de libros de decoración que claramente nunca habían sido abiertos, había un libro viejo y desgastado. Rosa Elena lo sacó cuidadosamente y reconoció de inmediato la cubierta de cuero café con las iniciales J.D. grabadas en oro. Era uno de los diarios de su padre. Don Joaquín había llevado diarios meticulosos durante toda su vida adulta, documentando no solo sus negocios, sino también la historia familiar, pensamientos personales y eventos importantes. Rosa Elena había pensado que todos esos diarios habían sido destruidos o vendidos por refugio. Con manos temblorosas abrió el diario. La letra familiar de su padre, elegante y precisa, llenaba las páginas. La primera entrada era de 1985, 2 años antes de que Rosa Elena naciera. Hojeó rápidamente el diario, su corazón latiendo con fuerza. Había entradas sobre decisiones de negocios, sobre el embarazo de su madre, sobre sus esperanzas y sueños para el futuro. Y entonces, casi al final
del diario encontró una entrada que hizo que las lágrimas brotaran de sus ojos. Era de su cumpleaños número 15, cuando su padre le había regalado un collar de perlas que había pertenecido a su abuela. La entrada decía: «Hoy mi Rosita cumplió 15 años y se está convirtiendo en una mujer hermosa y sabia. Le di el collar de perlas de mi madre, junto con los documentos de propiedad de la casa que he guardado en el escondite secreto detrás del espejo del cuarto de baño principal. Algún día, cuando Esperanza y yo ya no estemos, todo esto será de Rosa Elena. Es nuestra única hija, nuestra mayor bendición, y quiero que siempre sepa que esta casa, esta familia, este legado le pertenece por derecho». Rosa Elena tuvo que sentarse. Sus piernas no la sostenían los documentos de propiedad. Su padre los había escondido en un lugar que probablemente nunca había sido descubierto, porque Refugio no conocía la casa lo suficientemente bien. El espejo del baño principal no era un espejo ordinario. Era una pieza antigua que su padre había mandado hacer especialmente, con un compartimento secreto detrás. Rosa Elena lo sabía porque una vez, cuando era pequeña, había visto a su padre esconder allí unos documentos importantes y él le había hecho prometer que nunca le contaría a nadie sobre ese escondite. «Es nuestro secreto, Rosita», le había dicho con un guiño. «Algún día te voy a enseñar qué cosas importantes guardo ahí». Pero ese día nunca llegó. El accidente ocurrió antes de que su padre pudiera mostrarle el contenido completo del escondite. Rosa Elena cuidadosamente guardó el diario en su delantal, planeando esconderlo en su cuarto más tarde. No podía arriesgarse a que Alejandra lo encontrara. Continuó limpiando, pero su mente estaba acelerada. Necesitaba acceder al baño principal, pero ¿cómo? Era el baño de Alejandra y Roberto, y seguramente estarían allí frecuentemente. Necesitaba un plan. La oportunidad llegó más rápido de lo esperado. A las 2 de la tarde, Alejandra salió de su habitación vestida elegantemente. «Rosa Elena, voy a una comida con mis amigas y después tengo cita en el salón de belleza. Voy a regresar como a las 8 de la noche. Roberto llega más tarde, como a las 10. Quiero que termines de limpiar el segundo piso hoy. Y por favor, limpia bien nuestro baño. Roberto se quejó esta mañana de que hay manchas de jabón en el espejo». Rosa Elena apenas podía creer su suerte. «Por supuesto, señora Alejandra. Todo estará impecable cuando regrese». En cuanto escuchó el auto de Alejandra salir del garaje, Rosa Elena subió las escaleras lo más rápido que pudo. Entró a la recámara principal, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que toda la casa podía escucharlo. Se dirigió directamente al baño. Era un baño lujoso, remodelado completamente con acabados modernos, pero el espejo seguía allí. Era el mismo espejo antiguo con marco de madera tallada que su padre había valorado tanto. Alejandra probablemente no sabía que era una antigüedad valiosa, o simplemente había decidido mantenerlo porque combinaba con la decoración. Rosa Elena se acercó al espejo y examinó el marco cuidadosamente. Recordaba vagamente cómo su padre había accedido al compartimento secreto. Había algo que ver con presionar ciertas áreas del tallado en una secuencia específica. Sus dedos temblaban mientras palpaba la madera. Presionó una rosa tallada en la esquina superior derecha, luego una vid en la esquina inferior izquierda. Nada pasó. Intentó diferentes combinaciones, sudando de nervios, y entonces lo sintió. Un pequeño clic. Una sección del marco se movió ligeramente hacia afuera. Rosa Elena tiró gentilmente, y una pequeña puerta secreta se abrió en la parte posterior del marco, revelando un compartimento angosto pero profundo. Dentro había un sobre amarillento con edad. Rosa Elena lo sacó con manos temblorosas y lo abrió. Dentro estaban los documentos originales de propiedad de la casa, a nombre de don Joaquín Domínguez y doña Esperanza Ramírez de Domínguez. También había una copia del testamento original de sus padres, donde claramente establecían que todo su patrimonio pasaba a su única hija, Rosa Elena Domínguez Ramírez, bajo la tutela de su padrino, el licenciado Mauricio Estrada, hasta que ella cumpliera 21 años. Rosa Elena se llevó una mano a la boca para ahogar un sollozo. El licenciado Estrada había sido el abogado de confianza de su familia, pero había fallecido en un infarto solo meses después del accidente de sus padres. Su muerte había sido devastadora porque él habría sido su protector legal, la persona que habría evitado que Refugio la engañara, pero ahora tenía la evidencia. Tenía los documentos
documentos originales que probaban que la casa legítimamente pertenecía a la familia Domínguez y que cualquier transferencia posterior había sido ilegal. Había también otros documentos en el sobre, escrituras de otras propiedades que sus padres habían poseído, certificados de inversión, incluso una lista detallada de objetos de valor familiar con descripciones y fotografías. Era un archivo completo que su padre meticulosamente había preparado, probablemente actualizándolo regularmente. La última actualización estaba fechada apenas una semana antes del accidente. Rosa Elena cuidadosamente volvió a colocar todo en el sobre y cerró el compartimento secreto. Bajó a su cuarto de empleada y escondió el sobre en el fondo de su maleta debajo de su ropa. Luego regresó al baño principal y lo limpió meticulosamente, asegurándose de que no quedara ninguna señal de que había estado explorando. El resto de la tarde pasó en un torbellino de emociones. Continuó con sus tareas de limpieza, pero su mente estaba en otro lugar. Tenía la evidencia que necesitaba. Ahora solo tenía que encontrar el momento correcto para actuar. Esa noche, después de que tanto Alejandra como Roberto habían cenado y se habían retirado a su habitación, Rosa Elena se sentó en su pequeño cuarto de empleada y llamó al licenciado Gutiérrez. Con voz baja pero emocionada, le contó sobre el descubrimiento. El abogado no podía creer lo que escuchaba. Rosa Elena, esto es increíble. Con estos documentos, especialmente el testamento original y las escrituras, podemos proceder inmediatamente. Voy a preparar una demanda esta misma semana, pero necesito que mantengas esos documentos seguros. No se los muestres a nadie en esa casa y sigue trabajando normalmente. No queremos que sospechen nada hasta que estemos listos para actuar legalmente. Las siguientes 2 semanas fueron las más surrealistas de la vida de Rosa Elena. Durante el día era la empleada doméstica perfecta. Se levantaba a las 6 de la mañana, preparaba desayunos impecables, limpiaba cada rincón de la casa hasta que brillaba, planchaba ropa, organizaba armarios. Alejandra, para su crédito, había comenzado a depender de ella cada vez más. No sé qué hacía antes de que llegaras, le comentó un día. Las otras empleadas eran un desastre, pero tú realmente sabes lo que haces. Es casi como si conocieras esta casa mejor que yo. Rosa Elena solo sonrió y siguió doblando las toallas. Pero por las noches, Rosa Elena exploraba. Conocía los horarios de la familia perfectamente. Roberto llegaba tarde y se iba temprano, raramente interactuando con ella más allá de un saludo cortés. Alejandra se dormía religiosamente a las 11 de la noche después de tomar su pastilla para dormir y ver televisión en la cama. Para las 11:30, Rosa Elena podía moverse libremente por la casa sin riesgo de ser descubierta. Exploró el sótano que recordaba de su infancia, ahora convertido en bodega de objetos que Alejandra no usaba pero no quería tirar. Allí encontró cajas con fotografías viejas que Refugio aparentemente había guardado pensando que tal vez tendrían valor. Para Rosa Elena, esas fotografías eran oro puro, imágenes de sus padres en la casa, de celebraciones familiares, de ella misma de niña en diferentes habitaciones. Cada foto era evidencia adicional de que la familia Domínguez había vivido allí mucho antes de que los Montalvo reclamaran posesión. En el ático, escondido detrás de muebles viejos cubiertos con sábanas polvorientas, encontró el antiguo baúl de su abuela. Lloró al abrirlo y ver el contenido. El edredón tejido a mano que su bisabuela había hecho. El vestido de bautizo que ella misma había usado y que había pasado por 4 generaciones. Las cartas de amor que su abuelo le había escrito a su abuela durante la Revolución. Todos tesoros familiares que pensaba perdidos para siempre. Los fotografió cuidadosamente con su teléfono celular y los dejó donde estaban. Llegaría el momento de reclamarlos oficialmente. Una tarde, mientras planchaba ropa en el cuarto de lavado, escuchó voces elevadas desde la sala. Era Alejandra hablando por teléfono con alguien y sonaba molesta. Rosa Elena se acercó discretamente, fingiendo que necesitaba limpiar el pasillo cercano. No, mamá, ya te dije que no puedo prestarte más dinero. Roberto está furioso con lo del mes pasado. Dice que tu familia es un barril sin fondo. Rosa Elena aguzó el oído. Así que la familia Montalvo tenía problemas financieros. Eso era interesante. No me importa si la casa de la tía Refugio vale millones. Esa es mi casa ahora y no voy a venderla solo porque tú malgastas tu dinero en... La conversación
continuó, pero Rosa Elena había escuchado suficiente. Los Montalvo vivían de apariencias. La riqueza que proyectaban era más fachada que realidad. En su tercer día libre, Rosa Elena se reunió con el licenciado Gutiérrez en su oficina. Llevó todos los documentos que había encontrado y el abogado los revisó meticulosamente. Su expresión se iluminaba más con cada página. Rosa Elena, esto es un caso de libro. Tenemos evidencia de propiedad original, testamento no ejecutado apropiadamente, documentación de fraude, además de tu testimonio y toda esta evidencia fotográfica que has recolectado. Voy a proceder con la demanda esta semana, pero debes estar preparada para lo que viene. Cuando Alejandra Montalvo reciba la notificación legal, va a ser caótico. Puede ponerse agresiva, puede tratar de destruir evidencia, puede incluso tratar de lastimarte legalmente o de otra manera. ¿Estás segura de que quieres proceder? Rosa Elena pensó en sus padres, en las décadas de trabajo duro que habían invertido en construir ese patrimonio familiar. Pensó en los 25 años que ella había pasado trabajando para otras familias, limpiando sus casas, criando a sus hijos, mientras la casa que legítimamente le pertenecía era ocupada por ladrones. Pensó en su hijo Andrés, que merecía conocer su verdadera historia familiar y heredar lo que sus abuelos habían querido dejarle. Estoy completamente segura, licenciado. Es hora de que se haga justicia. El licenciado Gutiérrez asintió con admiración. Entonces procedemos. Te voy a pedir que en cuanto se notifique la demanda, abandones esa casa inmediatamente. No importa lo que Alejandra diga o prometa, no te quedes allí. Es por tu seguridad. La demanda fue presentada un martes por la mañana. Para el miércoles, Alejandra había recibido la notificación. Rosa Elena estaba limpiando el comedor cuando escuchó un grito proveniente de la sala. Corrió hacia allá y encontró a Alejandra parada en medio de la habitación, sosteniendo un sobre legal, su rostro rojo de furia. ¿Qué demonios es esto?, Alejandra gritó, aparentemente hablando por teléfono. ¿Cómo que alguien está reclamando la casa? Esta propiedad ha estado en mi familia por 25 años. Rosa Elena se quedó quieta en la entrada, observando la escena. Alejandra la vio y cortó la llamada abruptamente. Tú, señaló a Rosa Elena con un dedo acusador. Necesito que limpies perfectamente esta casa hoy. Al parecer voy a tener que venderla pronto por razones personales. Quiero que todo brille. Rosa Elena sintió una pequeña satisfacción ante la ironía. Alejandra aún no tenía idea de que su empleada doméstica era la persona detrás de la demanda. Por supuesto, señora Alejandra. ¿Está todo bien? Alejandra la miró con desprecio. Nada que te incumba. Solo haz tu trabajo y mantente fuera de mi vista. Pasaron 2 días más de tensión en la casa. Alejandra estaba constantemente al teléfono con abogados, su madre, su esposo. Rosa Elena podía escuchar fragmentos de conversaciones donde Alejandra insistía que la demanda era absurda, que tenían todos los documentos en orden, que iban a destruir a quien quiera que estuviera tratando de robarles su casa. El viernes por la tarde, Rosa Elena recibió una llamada del licenciado Gutiérrez. Es hora. La juez ordenó una audiencia preliminar para la próxima semana. Necesito que vengas a mi oficina mañana para preparar tu testimonio. Y Rosa Elena, el equipo legal de los Montalvo, pidió información sobre quién está presentando la demanda. La juez ordenó que se les entregue tu nombre. Para mañana en la tarde, Alejandra va a saber que eres tú. Rosa Elena sintió un nudo en el estómago, pero también una extraña sensación de liberación. Ya no tendría que fingir. Ya no tendría que servir calladita a la gente que vivía en su casa robada. Entiendo, licenciado. Estaré allí. El sábado por la mañana, Rosa Elena empacó discretamente sus pertenencias en su maleta. Preparó el desayuno de Alejandra como siempre, limpió la cocina y luego fue a su cuarto a terminar de empacar. Estaba a punto de salir cuando escuchó pasos frenéticos bajando las escaleras. La puerta de su cuarto se abrió de golpe. Alejandra estaba allí, sosteniendo su laptop, su rostro una máscara de incredulidad y furia. Tú, Alejandra escupió la palabra como si fuera veneno. Eres Rosa Elena Domínguez, la que está demandando mi casa. Rosa Elena se enderezó, mirando a Alejandra directamente a los ojos por primera vez sin bajar la mirada. Sí, soy yo, y no es tu casa, Alejandra. Nunca lo fue. Alejandra entró al cuarto como una tormenta. ¿Cómo te atreves? Te contraté, te abrí las puertas de mi casa, te di trabajo, y así me pagas, infiltrándote como empleada para robarme. Rosa Elena sintió 25 años de rabia contenida burbujear
agujeando en su pecho. «¿Robarte? Tu abuela Refugio fue quien robó. Esta casa perteneció a mi familia durante 4 generaciones. Mis padres construyeron cada cosa hermosa que había en ella. Y cuando murieron, tu abuela se aprovechó de que yo era una niña huérfana y vulnerable para engañarme y quedarse con todo». «Eso es mentira», Alejandra gritó, aunque su voz temblaba ligeramente. «Mi abuela era una mujer honorable». Rosa Elena sacó su teléfono y le mostró una foto del diario de su padre. «¿Honorable? Aquí está el diario de mi padre, don Joaquín Domínguez, donde documenta su vida en esta casa. Aquí están los documentos originales de propiedad que tu abuela nunca pudo encontrar porque no sabía de los escondites secretos que mi familia construyó. Aquí están las fotografías de mi familia, viviendo aquí décadas antes de que Refugio Montalvo siquiera pusiera un pie en esta propiedad». Alejandra miró las imágenes en el teléfono, su expresión cambiando de furia a confusión. Pero los documentos que mi familia tiene son falsificados o fueron firmados por mí bajo engaño cuando tenía 17 años y estaba en completo shock por la muerte de mis padres. Rosa Elena interrumpió. «Tu abuela era una estafadora profesional, Alejandra, y ahora, después de 25 años de injusticia, voy a recuperar lo que me pertenece». Alejandra se dejó caer en la cama de empleada, su arrogancia desinflándose como un globo. «No puedes probar nada de eso en corte». Rosa Elena abrió su maleta y sacó el sobre que había encontrado detrás del espejo. «Puedo probar cada palabra. Tengo el testamento original de mis padres. Tengo las escrituras originales. Tengo documentos bancarios que muestran cómo tu abuela lavó el dinero. Tengo testimonios de vecinos que vivieron aquí desde los años 60 y recuerdan perfectamente a la familia Domínguez. Tengo fotografías, diarios, objetos familiares que tu familia ni siquiera sabía que existían. Y tengo un abogado que está preparando el caso más sólido que hayas visto». Alejandra comenzó a llorar, sus manos temblando. «Esta casa es todo lo que tengo. Roberto y yo tenemos deudas enormes. Si perdemos la casa, perdemos todo». Por un momento, Rosa Elena sintió una pizca de compasión, pero luego recordó los 25 años que había pasado trabajando como empleada doméstica, los cumpleaños de su hijo que apenas pudo celebrar porque no tenía dinero, las noches en que lloró sola, recordando a sus padres y la vida que debería haber tenido. «Eso no es mi problema, Alejandra. Yo también perdí todo cuando tenía 17 años. Trabajé décadas en casas como esta, siendo tratada como menos que humana por gente como tú, mientras la casa que me pertenecía estaba ocupada por ladrones. Tu familia tuvo 25 años de vivir con lo robado. Se acabó». Rosa Elena tomó su maleta y se dirigió a la puerta. Alejandra la agarró del brazo. «Por favor, tiene que haber alguna manera de resolver esto. Te puedo pagar, te puedo dar lo que quieras». Rosa Elena se soltó gentilmente. «Lo que quiero es justicia. Nos vemos en la corte». Salió de la casa caminando por la entrada principal, no por la de servicio. Era un gesto simbólico pero importante. Ya no era la empleada, era la dueña legítima recuperando su territorio. Los siguientes meses fueron un torbellino legal. El caso de Rosa Elena versus Alejandra Montalvo de Herrera se convirtió en noticia nacional. Era una historia que capturaba la imaginación pública, una empleada doméstica que resultaba ser la verdadera heredera de la mansión que limpiaba. Los medios se dividieron. Algunos pintaban a Rosa Elena como una oportunista, tratando de aprovecharse de una familia inocente. Otros la veían como una heroína, una mujer que había luchado 25 años por justicia y finalmente tendría su día en corte. La evidencia que Rosa Elena y el licenciado Gutiérrez presentaron era abrumadora. Los documentos de propiedad original, el testamento, el diario de su padre, las fotografías, los testimonios de vecinos ancianos que recordaban perfectamente a la familia Domínguez. Trajeron a María Luisa Ramírez, la mejor amiga de infancia de Rosa Elena, ahora una mujer de 42 años que era profesora de preparatoria. María Luisa testificó emocionadamente sobre cómo había pasado su infancia en esa casa, jugando con Rosa Elena, conociendo a don Joaquín y doña Esperanza. Incluso recordaba las iniciales que ambas habían tallado en el marco de la ventana del cuarto de Rosa Elena. El equipo legal de Alejandra trató de argumentar que demasiado tiempo había pasado, que el estatuto de limitaciones aplicaba, pero el licenciado Gutiérrez demostró que como Rosa Elena
Elena había sido menor de edad y sin representación legal apropiada cuando los documentos fueron firmados, y como había evidencia clara de fraude y falsificación por parte de Refugio Montalvo, el estatuto no aplicaba. También presentaron evidencia de que Refugio tenía antecedentes de estafas similares en otros estados, algo que la familia Montalvo desconocía completamente. Durante el juicio salieron a la luz más verdades dolorosas. Beatriz Montalvo, la madre de Alejandra, testificó que su madre Refugio siempre había sido vaga sobre cómo había adquirido la casa. Refugio solo le había dicho que se la compró a una familia en apuros financieros. Beatriz nunca había cuestionado la historia porque confió en su madre. Cuando le mostraron la evidencia de fraude, Beatriz se derrumbó en el estrado. No sabía, lloró. Nunca supe que mi madre había hecho algo así. Si hubiera sabido, la revelación destrozó a Alejandra. Descubrir que toda su vida había sido construida sobre una base de mentiras y crímenes fue devastador. La jueza María Teresa Sánchez, una mujer de 60 años conocida por su sentido estricto de justicia, escuchó ambos lados cuidadosamente durante semanas. Finalmente emitió su veredicto. Después de revisar toda la evidencia presentada, incluyendo documentos originales, testimonios y la investigación forense de las firmas en los documentos cuestionados, esta corte determina que Rosa Elena Domínguez Ramírez es la legítima propietaria de la propiedad ubicada en Lomas de Chapultepec y que la transferencia de dicha propiedad a Refugio Montalvo fue obtenida a través de fraude y manipulación de una menor de edad. La propiedad debe ser devuelta a la señora Domínguez inmediatamente, junto con una compensación financiera por los 25 años de uso ilegal de la propiedad. La sala de la corte explotó en reacciones. Alejandra sollozaba en los brazos de su esposo. Rosa Elena se quedó sentada en silencio, lágrimas corriendo por su rostro, incapaz de procesar completamente que después de 25 años finalmente había ganado. Su hijo Andrés, que había venido desde Monterrey para el veredicto, la abrazó fuertemente. Lo lograste, mamá. Recuperaste nuestra casa. El licenciado Gutiérrez, con lágrimas en sus propios ojos, le apretó la mano. Justicia finalmente, susurró. La transición fue complicada y emocionalmente agotadora para ambas familias. Alejandra y Roberto tuvieron 60 días para desalojar la propiedad. Durante ese tiempo, Rosa Elena se mantuvo alejada, dándoles espacio para procesar y empacar. Cuando finalmente llegó el día de tomar posesión oficial de su casa, Rosa Elena se paró frente al portón con las llaves en la mano, sintiéndose como si estuviera en un sueño. Andrés estaba a su lado. ¿Lista para entrar a casa, mamá? Rosa Elena asintió, incapaz de hablar por la emoción. Abrió la puerta principal, no la de servicio, y entró. La casa estaba vacía. Alejandra se había llevado todos sus muebles modernos, todas sus decoraciones sin alma. Lo que quedaba era solo la estructura, los huesos de la casa que Rosa Elena amaba. Y extrañamente, eso era perfecto. Significaba que podía empezar a restaurarla a como la recordaba. Caminó lentamente por cada habitación, sus dedos tocando las paredes, su mente llenándose de recuerdos. En la sala donde su familia solía reunirse, podía casi escuchar las risas de sus padres. En la cocina, casi podía oler el pan dulce que su madre horneaba los domingos. En su antiguo cuarto, encontró que las iniciales en el marco de la ventana aún estaban allí, pequeñas pero persistentes. Los siguientes meses, Rosa Elena dedicó cada peso de la compensación que la corte había ordenado a restaurar la casa. Contrató artesanos para recuperar los pisos originales de mosaico que habían sido cubiertos. Encontró el piano de su madre en una tienda de antigüedades y lo compró de vuelta. Buscó en mercados de pulgas y tiendas de segunda mano hasta que encontró muebles similares a los que su familia había tenido. Poco a poco, la casa comenzó a respirar nuevamente, a recordar quién realmente era. Pero Rosa Elena no se quedó con la casa solo para ella. El trauma de sus años como empleada doméstica, viendo de primera mano cómo mujeres como ella eran tratadas, la había marcado profundamente. Decidió que convertiría parte de la propiedad en un centro de capacitación para empleadas domésticas. Les enseñaría no solo habilidades de limpieza y cocina, pero también sobre sus derechos legales, sobre cómo reconocer y evitar abusos, sobre cómo administrar su dinero y planear
planear para su futuro. El centro se llamaría Casa Esperanza, en honor a su madre. El día de la inauguración del centro, Rosa Elena se paró en el jardín recién restaurado frente a un grupo de 30 mujeres que habían aplicado para el primer programa de capacitación. Mujeres de diferentes edades, todas con historias de lucha, todas buscando construir una vida mejor para ellas y sus familias. Bienvenidas a Casa Esperanza. Rosa Elena comenzó, su voz fuerte pero cálida. Yo era una de ustedes. Durante 25 años trabajé como empleada doméstica mientras la casa que me pertenecía estaba ocupada por otros. Me trataron como invisible, como menos que humana, pero nunca perdí mi dignidad, nunca perdí mi esperanza de que algún día la justicia triunfaría. Y aquí estamos. Entre la audiencia vio a mujeres secándose lágrimas. Este lugar es para ustedes. Rosa Elena continuó. Aquí van a aprender no solo cómo ser mejores en su trabajo, sino cómo valorarse a sí mismas, cómo exigir respeto, cómo entender que el trabajo doméstico es tan digno e importante como cualquier otro trabajo. Y más que nada, van a aprender que sin importar qué tan difícil sea su situación ahora, siempre hay esperanza. Terminó su discurso y las mujeres aplaudieron, muchas llorando abiertamente. Una mujer joven, de no más de 20 años, se acercó tímidamente después. Señora Rosa Elena, gracias por hacer esto. Yo pensé que iba a ser empleada doméstica toda mi vida sin oportunidad de algo mejor. Ahora siento que tal vez hay un camino. Rosa Elena abrazó a la joven. Hay un camino, mi niña. Siempre hay un camino cuando no pierdes la esperanza. Los meses pasaron y Casa Esperanza se convirtió en un modelo reconocido nacionalmente. Empleadas domésticas venían de todo México para tomar los cursos. Rosa Elena contrató instructores que enseñaban desde técnicas profesionales de limpieza hasta administración financiera básica. Estableció un servicio de asesoría legal gratuita para mujeres que estaban siendo explotadas o abusadas por sus empleadores. Creó un programa de becas para las hijas de empleadas domésticas que querían ir a la universidad pero no tenían recursos. Una tarde, casi un año después de haber recuperado la casa, Rosa Elena estaba en su oficina revisando aplicaciones para el nuevo ciclo de capacitación cuando su secretaria, Lupita, tocó la puerta. Señora Rosa Elena, tiene una visita. Dice que es urgente. Rosa Elena levantó la vista de los papeles. ¿Quién es? Lupita parecía incómoda. Es Alejandra Montalvo de Herrera. Está en la recepción. Rosa Elena sintió su estómago apretarse. No había visto a Alejandra desde el juicio. Hazla pasar. Alejandra entró a la oficina muy diferente de la mujer arrogante que Rosa Elena había conocido un año atrás. Estaba más delgada, vestida con ropa simple, sin el maquillaje excesivo ni las joyas ostentosas. Se veía cansada, pero también extrañamente más real. Rosa Elena comenzó, su voz apenas un susurro. Sé que no tengo derecho a estar aquí después de todo lo que pasó, pero necesitaba venir a decirte algo. Rosa Elena indicó una silla. Siéntate. Alejandra se sentó en el borde de la silla, sus manos retorciéndose en su regazo. Primero quiero disculparme, no por mí, sino por mi abuela, por mi madre, por cómo te tratamos, especialmente por cómo te traté cuando eras mi empleada. Era horrible contigo y no tenía derecho. Rosa Elena estudió a la mujer frente a ella. ¿Qué pasó, Alejandra? ¿Por qué estás aquí realmente? Alejandra respiró profundamente. Cuando perdimos la casa, Roberto y yo tuvimos que vender todo para pagar nuestras deudas. Nos mudamos a un departamento pequeño. Roberto tuvo que cerrar la mitad de sus agencias. Fue humillante, devastador. Pensé que era el fin del mundo. Hizo una pausa, sus ojos llenándose de lágrimas. Pero entonces algo extraño pasó. Mis hijos regresaron de sus internados porque ya no podíamos pagarlos. Y por primera vez en años realmente los conocí. Sebastián me contó que había sido miserable en Suiza, que solo estaba allí porque nosotros queríamos presumir que nuestros hijos estudiaban en el extranjero. Daniela me confesó que había intentado suicidarse 2 veces en Inglaterra por la soledad y la presión. Rosa Elena sintió compasión a pesar de todo. Lo siento, Alejandra. Alejandra se limpió las lágrimas. No lo sientas. Fue lo mejor que nos pudo pasar. Perdimos el dinero, las propiedades, el estatus, pero encontramos algo más importante. Nos encontramos como familia. Ahora cenamos juntos todas las noches. Conozco a mis hijos, sus sueños, sus miedos. Roberto dejó de trabajar 16 horas al día y realmente está en casa con nosotros. Somos felices, Rosa Elena.
Elena. Realmente felices por primera vez en no sé cuántos años. Me alegro por ustedes, Rosa Elena dijo sinceramente. Alejandra se inclinó hacia adelante. Vine porque quiero ayudar. Leí sobre Casa Esperanza, sobre lo que estás haciendo por las empleadas domésticas. Es hermoso y necesario. Yo quiero ser voluntaria. Sé que suena absurdo, pero aprendí a cocinar y limpiar este último año porque tuvimos que hacerlo nosotros mismos. Y descubrí que hay dignidad en ese trabajo. Entiendo ahora lo que las mujeres como tú hacen todos los días. Y quiero ayudar. Rosa Elena se quedó en silencio por un largo momento. Podría haber rechazado la oferta. Podría haber mantenido su resentimiento. Pero vio en Alejandra algo que reconocía. Una mujer que había sido rota y estaba tratando de reconstruirse de una manera mejor. Está bien, Rosa Elena finalmente dijo. Puedes ser voluntaria, pero no va a ser fácil. Estas mujeres han sufrido mucho. Tendrás que ganarte su respeto. Alejandra asintió vigorosamente. Lo sé y estoy dispuesta a hacerlo. Así comenzó una amistad improbable. Alejandra se convirtió en una de las voluntarias más dedicadas de Casa Esperanza. Enseñaba clases de presupuesto familiar, compartía honestamente sobre sus propios errores financieros. Poco a poco, las mujeres en el programa comenzaron a confiar en ella. Veían en Alejandra prueba de que las personas podían cambiar, de que las adversidades podían transformar para bien. Un día, Alejandra estaba ayudando a preparar comida para un evento de recaudación de fondos cuando le comentó a Rosa Elena: ¿sabes qué es lo más irónico? Cuando vivía en tu casa, nunca la aprecié. Era solo una propiedad, un símbolo de estatus. Pero ahora que cocino y limpio mi propio pequeño departamento, entiendo que un hogar no es sobre el tamaño o el lujo. Es sobre el amor y la vida que creas dentro de las paredes. Rosa Elena sonrió mientras cortaba verduras a su lado. A eso me refiero cuando les enseño a las mujeres aquí que su trabajo tiene valor. No están solo limpiando casas, están creando espacios donde las familias pueden vivir y crecer. Es sagrado. 2 años después de haber recuperado su casa, Rosa Elena organizó una ceremonia especial en el jardín de Casa Esperanza. Había invitado a todas las mujeres que habían pasado por los programas de capacitación junto con sus familias. También invitó a María Luisa, al licenciado Gutiérrez, a algunos de los vecinos ancianos que habían testificado en su favor durante el juicio. Y sí, invitó a Alejandra y su familia. Cuando todos estaban reunidos, Rosa Elena se paró frente al grupo con un retrato grande cubierto con una tela. Hoy quiero inaugurar este monumento, comenzó, dedicado a todos los que luchan por justicia, a todos los que nunca pierden la esperanza, sin importar cuán imposibles parezcan sus circunstancias. Descubrió el retrato. Era una pintura al óleo bellamente ejecutada de doña Esperanza Domínguez, sonriendo cálidamente con la casa de Lomas de Chapultepec en el fondo. Debajo había una placa que decía: en memoria de Esperanza Ramírez de Domínguez, quien enseñó que el verdadero hogar no está en las paredes que nos rodean, sino en el amor que llevamos en el corazón. Rosa Elena continuó con voz emocionada. Mi madre siempre decía que las casas son solo estructuras hasta que las llenamos con amor. Esta casa, donde estamos hoy, fue robada de mi familia, pero en cierta forma ese robo llevó a algo hermoso. Me enseñó empatía, me enseñó humildad, me mostró el valor del trabajo honesto, y ahora esta casa que recuperé no es solo mía, es de todas ustedes. Es un lugar donde construimos esperanza juntas. Las mujeres aplaudieron y muchas lloraron. Una empleada doméstica de 45 años, llamada Lucía, que había sido una de las primeras en graduarse del programa, se acercó al micrófono. Señora Rosa Elena, usted nos enseñó que no importa qué trabajo hagamos, somos valiosas, que podemos ser empleadas domésticas y exigir respeto, que podemos limpiar casas y soñar con algo mejor para nuestros hijos. Usted vivió lo que nos enseña, y eso hace toda la diferencia. Andrés, el hijo de Rosa Elena, también habló. Mi mamá me crió sola en un departamento pequeño. Durante años no supe que ella venía de una familia adinerada que le habían robado todo. Me enseñó a valorar el trabajo duro, la honestidad, la persistencia. Cuando finalmente me contó la verdad y decidió luchar por recuperar nuestra herencia, le pregunté por qué había esperado tanto. Ella me dijo que necesitaba primero entender realmente lo que significaba luchar, sufrir, trabajar con tus manos, porque ese entendimiento
conocimiento la haría mejor dueña de esta casa, y tenía razón. Cuando la ceremonia terminó y la gente se mezclaba comiendo y conversando en el jardín, Rosa Elena encontró a Alejandra parada sola cerca de la fuente recién restaurada. Se acercó a ella. ¿Estás bien? Alejandra se volteó, sus ojos rojos. Estoy pensando en mi abuela Refugio, en cómo desperdició su vida entera tratando de tomar cosas que no le pertenecían, y en cómo tú, a quien le robaron todo, construiste algo mucho más valioso que cualquier propiedad. Construiste comunidad, esperanza, cambio real. Desearía que mi abuela hubiera sido como tú. Rosa Elena tomó la mano de Alejandra. Tu abuela fue un producto de su tiempo y sus circunstancias. No puedes cargar su culpa. Lo que puedes hacer es asegurarte de que tus hijos, Sebastián y Daniela, crezcan con valores diferentes. Alejandra asintió. Lo estoy haciendo. De hecho, Daniela quiere estudiar trabajo social. Dice que quiere ayudar a mujeres en situaciones difíciles. Y Sebastián está aplicando a universidades públicas en México. Dice que quiere estudiar leyes para defender a personas que no pueden defenderse solas. Están encontrando su propósito, Rosa Elena, y es en gran parte por tu ejemplo. Los años continuaron pasando. Casa Esperanza expandió sus programas. Abrieron un refugio para empleadas domésticas que huían de situaciones abusivas. Establecieron un fondo de emergencia para ayudar a mujeres con crisis médicas o familiares. Crearon una bolsa de trabajo que conectaba empleadas capacitadas con familias que buscaban ayuda doméstica, asegurándose de que los contratos fueran justos y legales. Organizaron campañas de concientización pública sobre los derechos de las trabajadoras domésticas. La historia de Rosa Elena fue documentada en libros, artículos periodísticos, incluso una película. Se convirtió en símbolo de justicia y perseverancia. Dio charlas en universidades, en conferencias, en eventos gubernamentales, pero siempre regresaba a Casa Esperanza, al trabajo real con mujeres reales que necesitaban ayuda práctica, no solo inspiración. En sus 50 cumpleaños, Rosa Elena organizó una pequeña fiesta familiar en el comedor de su casa restaurada. Andrés estaba allí con su esposa y 2 hijos pequeños. María Luisa vino con su familia. El licenciado Gutiérrez, ahora retirado, asistió con un regalo. El expediente original completo del caso, bellamente encuadernado como libro de recuerdos. Y para sorpresa de Rosa Elena, Alejandra apareció con una caja grande. No sabía si debía venir, Alejandra dijo nerviosa, pero encontré algo que creo que te pertenece. Rosa Elena abrió la caja y se quedó sin aliento. Dentro estaba el edredón tejido por su bisabuela, el que había encontrado en el ático años atrás, pero no había reclamado porque estaba enfocada en documentos legales. Cuando nos mudamos, Alejandra explicó, encontré esto en una caja que mi madre había guardado. Reconocí el patrón de las fotos del juicio. Es hermoso y claramente fue hecho con mucho amor. Pertenece contigo. Rosa Elena abrazó a Alejandra, ambas mujeres llorando. Gracias, no sabes lo que esto significa. Aquella noche, mientras todos comían pastel y compartían historias, Rosa Elena se paró en la cabecera de la mesa y levantó su copa. Quiero hacer un brindis, no solo por mí, sino por todas las mujeres que han luchado contra injusticias, por las que trabajan duro todos los días en silencio y dignidad, por las que nunca pierden la esperanza, aunque el mundo les diga que deberían, por las que limpian casas y crían hijos y mantienen familias funcionando sin ser vistas o valoradas, por las que son fuertes cuando tienen que ser fuertes, vulnerables cuando necesitan serlo, y siempre, siempre persistentes. Y finalmente, Rosa Elena miró directamente a Alejandra por aquellos que tienen el coraje de cambiar, de admitir errores, de hacer las paces con su pasado y construir un futuro mejor. Salud, salud, todos respondieron, levantando sus copas. Después de que todos se fueron, Rosa Elena se quedó sola en la sala, acariciando el edredón de su bisabuela que ahora descansaba en el sofá. Miró alrededor de la casa que había luchado tanto por recuperar, las paredes que habían sido testigos de tanto bueno y malo. Pensó en su vida, en el círculo completo que había dado, de privilegiada a pobre, de víctima a sobreviviente a líder. Se dio cuenta de que si Refugio Montalvo nunca hubiera robado su casa, ella habría crecido como otra niña rica y probablemente mimada, desconectada de las realidades que la mayoría de las personas enfrentan. Nunca habría conocido la lucha del trabajador promedio. Nunca habría desarrollado la empatía profunda que
ahora tenía. Nunca habría creado Casa Esperanza. En una forma extraña y dolorosa, la injusticia que sufrió la había moldeado en alguien mejor, alguien más útil al mundo. No perdonaba el robo, nunca haría eso, pero podía entender cómo algo terrible había sido transformado en algo hermoso. Subió las escaleras hasta su antiguo cuarto, ahora restaurado exactamente como lo recordaba de niña. Las paredes amarillas, las cortinas de flores que María Luisa la había ayudado a rehacer basándose en fotos viejas. Se acercó a la ventana y tocó las iniciales talladas en el marco, las que había hecho con 12 años. R.E.D. y M.L.R. Dos niñas que habían sido mejores amigas, inconscientes de cómo la vida las separaría, pero eventualmente las reuniría. Miró hacia el jardín iluminado por la luna y susurró: «Lo hice, papá, lo hice, mamá. Recuperé nuestra casa, pero más que eso, le di un propósito, le di significado. Ya no es solo una propiedad, es esperanza viviente para todas las mujeres que la necesitan». Una brisa suave entró por la ventana abierta, moviendo las cortinas gentilmente, y Rosa Elena, por primera vez en 25 años, sintió paz completa. La batalla había terminado, la justicia había prevalecido, y algo hermoso había sido construido de las cenizas de la tragedia. Casa Esperanza continuaría siendo un faro de esperanza para generaciones de mujeres que vendrían. Y la historia de Rosa Elena Domínguez, la empleada doméstica que resultó ser la verdadera dueña, sería contada una y otra vez como recordatorio de que la verdad eventualmente triunfa, que la perseverancia vale la pena, y que el trabajo doméstico, el trabajo de las manos y el corazón, es el trabajo más sagrado de todos. ¿Y tú crees que la justicia siempre llega aunque tome tiempo? ¿Que el trabajo honesto tiene un valor que ninguna riqueza puede comprar? Comparte tu opinión en los comentarios. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita para más historias inspiradoras de superación y justicia. Y no te pierdas el próximo video recomendado, donde otra historia conmovedora te espera.